El día de hoy ustedes pueden ver ahí en su boletín lo que vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos. Al finalizar el culto vamos a tener también el hermano José Díaz va a tener lo que es la predicación, lo va a tener ahí en formato folleto para todos aquellos que quieran tener una copia del mensaje de hoy. Voy a hacerles una pregunta. ¿Has escuchado acerca de los 10 mandamientos? Posiblemente tú me responderías, sí sé de ellos. Pero si te preguntara que fueras más específico, es decir, que me los mencionaras, ¿de cuántos te acordarías? Pues antes de continuar voy a tener aquí un tiempo para que se acuerden de los 10 mandamientos. Entonces piénsenlo ahorita. Los 10 mandamientos, piénselo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿De cuántos mandamientos se acuerdan? Ni nada de que se vale de ir en la Biblia, sino de memoria. Ahora posiblemente te acordaste de no matarás, no adulterarás, no robarás y no mentirás. Y eso si tuviste buena memoria. Pero si yo te pidiera que me dijeras 10 cantantes populares, 10 actores famosos, 10 canciones, 10 novelas mexicanas o 10 miembros de tu equipo favorito, ¿te batallarías en acordarte o sería más fácil? Ahora, la triste realidad es que tu mente está más llena, está más al tanto de lo que el mundo ofrece, de conocer la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos los podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Y no lo voy a leer todo así seguidito, sino que me voy a saltar algunos versículos, pero voy a enfatizar más lo que son los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 3 al 17. Y de manera sintetizada dice, voy a empezar por el versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es uno de ellos. Versículo 4: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahora voy a pasarme al versículo 7, al siguiente mandamiento. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora voy a ir al versículo 12 para el siguiente mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigamos con los siguientes mandamientos en el versículo 13 en adelante. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y versículo 17: no codiciarás. Y ahí menciona la esposa, la casa, los siervos, el buey. Y al final dice: cosa alguna de tu prójimo, no codiciarás. Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿has cumplido los 10 mandamientos? ¿Has cumplido los 10 mandamientos? Ahora, el día de hoy hay muchas personas, hay muchos que creen ser buenas personas y ser dignas de ir al cielo, pero ese pensamiento está fuera de la realidad. Ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, tenemos un ejemplo de cómo las personas se creen buenas aún delante de Dios. Se creen merecedoras de ir al cielo, pero hay que darles en su cara la verdad, decirles la verdad. Mateo 19, versículo 16 al 22. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí me explico? Se creía, bueno, dice, ¿qué más me falta? Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, como el joven se creía intachable delante de Dios, vea, Jesús no tuvo más remedio que confrontarlo con la realidad. ¿Será cierto que guardaba los 10 mandamientos? Porque él estaba citando los 10 mandamientos, Jesús. Jesús le puso una prueba al joven y ni siquiera pudo pasar ni los primeros dos mandamientos que nos hablan en contra de la idolatría. El joven era avaro, y tanto en Efesios 5:5 como en Colosenses 3:5 enseñan que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces él ni siquiera podía pasar los primeros 2 mandamientos. Entonces, otra vez voy a decirles, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Vamos a ver el mandamiento de no matarás. Porque casi siempre, muchas personas que se creen buenas inmediatamente dicen, yo no, ¿qué? Yo no he matado a nadie. Para darse a entender que son buenos, ¿verdad? Son buenas personas. Yo no he matado a nadie, volviendo al 6º mandamiento. Siendo que son culpables de ese delito cada vez que se enojan contra su hermano. Fíjense lo que dice Mateo 5. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Y luego voy a leer 1 de Juan 3:15. A esas personas que se creen buenas luego dicen, yo no he matado a nadie. Pero fíjense lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, ¿será qué? Será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿va a ser qué? Será culpable de juicio, siempre con la misma suerte, la misma sentencia. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. Y cualquiera que le diga fardo quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahí en 1 de Juan 3:15, 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el de no matarás, si tú creías, yo lo he guardado. En el momento en que tú llegaste a enojarte contra tu hermano, ya eres homicida delante de Dios. Ahora, no es que Jesús quiera que los mandamientos sean más imposibles de seguir, sino que Él sabe la intención de las Escrituras y su debida interpretación. ¿Sí me explico? Nosotros los humanos somos los que somos muy buenos para reinterpretar las leyes de Dios a nuestra conveniencia, pero lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos, con tal de decir, yo paso esta ley. Vamos a ver otro mandamiento y ver si realmente cumplimos de corazón la ley, porque es lo que más que nada se fija Jesús, no el exterior, sino si realmente lo estás cumpliendo de veras. Es muy fácil pretender ser buenos delante de los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Veamos ese otro mandamiento que muchas personas piensan que lo cumplen. Está en Mateo 5, 27 y 28. Se va otra vez a referir a un mandamiento de los 10 mandamientos y lo va a interpretar correctamente Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para romper el 7º mandamiento, solo se requiere que desees a alguien que no es tu cónyuge. Ya con eso ya rompes el 7º mandamiento. Entonces, somos culpables. Y es que todos nosotros tenemos que comprender esto cuando empezamos a escuchar acerca de la voluntad de Dios, es de que somos culpables delante de Dios.
Otro mandamiento dice que no codiciemos, el 10º. ¿Podrías tú decir que nunca has codiciado nada en tu vida? Un vestido, una camioneta, una vajilla, un empleo, un estrato social o una casa. Otro mandamiento es honrar a nuestros padres. ¿Nunca has desobedecido a tus padres? ¿O nunca has hablado mal de ellos? ¿Y quién podría decir que nunca ha mentido en su vida? Solo un mentiroso se atrevería a decir eso. Y si todavía sientes que no eres tan malo, porque piensas que eres culpable de pocos pecados, quiero compartirte lo que dice Santiago 2:10. Vayamos ahí a Santiago 2:10. En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí fijan? Se hace culpable de todos. Ahora, ¿por qué? Porque no importa cuál ley hayas quebrantado de los 10 mandamientos, desde ese momento, como transgresor de la ley, te mereces la muerte. Así. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces la ley no puede salvarte, porque su única función es darte a conocer lo pecador que eres. Eso lo vemos en Romanos 3:20. Vayan ahí a Romanos capítulo 3 y versículo 20, donde claramente se dice cómo la ley no me puede salvar, solamente me condena. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es para lo que sirve la ley, para darme cuenta que soy pecador ante Dios. Ahora, ¿te has hincado ante una imagen o has sido avaro? ¿Eres un idólatra? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Eres un blasfemo? ¿Te has enojado contra tu hermano? ¿Eres un homicida? ¿Has mentido? Eres un mentiroso. ¿Has codiciado a alguien con tu mirada? Eres un adúltero. Y estos son solo unos pecados. Vayamos a otras escrituras, ahí en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, desde el versículo 29. Aquí lo voy a leer en la Biblia. Romanos capítulo 1. Voy a leer el versículo 29 en adelante. Romanos 1, 29 en adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, o sea, lo que hacen los que hablan bajezas de otros, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces fíjense, el capítulo 2, versículo 1, continuando ahí, a esa persona que dice: ay, yo no soy bueno, ¿verdad? Pero ven toda esta lista y dicen: ah, caray, si soy culpable de esto, o de esto, o de esto. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tal vez el pecado de otro que tú estás juzgando está en la misma lista en el pecado que tú estás haciendo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas que dice ahí es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Y el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, esa viene siendo una cita con varios pecados que ya leímos. Otra se encuentra en 1 Corintios 6, o sea, otra lista de pecados. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Y luego Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando uno ve todo esto, con el hecho de que uno haya cometido uno de todas esas listas de pecados, uno es merecedor del infierno, lejos del reino de Dios. Entonces, cuando uno comprende eso, cuando uno ve la ley de Dios y uno comprende eso, la pregunta siguiente es esta: ¿quieres arrepentirte? ¿Quieres arrepentirte? La razón por la que pregunto esto es porque ese es el fin de la ley. El propósito de la ley es que Dios diseñó su ley para que te remuerda tu conciencia, para que reconozcas tu maldad y te arrepientas de tus pecados. Porque no nada más te dice que eres pecador, sino también te dice la sentencia: es muerte, es ir al infierno, alejado de Dios. Y cuando tú te ves ahí, si realmente te remueves, si realmente ves esto es verdad, yo estoy mal, yo pensaba que era buena persona, pero cuando veo todas estas listas me doy cuenta que yo estoy ahí dentro. Y no importa que no haya hecho todas, con que haya hecho algunas, ya con eso me voy a ir al infierno. Entonces, si usted realmente cree eso, entonces usted se va a arrepentir, a menos que usted quiere ir al infierno. Entonces no solo la pregunta: ¿quieres arrepentirte? Pues qué bueno que sea así. En Salmos 19:7, menciona cómo esa es la razón de la ley, ese es el propósito, ese es el fin de la ley. Fíjense los Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Ahora voy a leer ese pedacito, la primera parte de Salmos 19:7. La ley, y cuando está diciendo la ley, ¿a qué se está refiriendo? A los 10 mandamientos. Y luego, aparte, en el Nuevo Testamento tenemos todas esas en la lista de pecados. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la razón de la ley. El propósito de la ley es que uno diga: estoy mal, necesito cambiar mi vida. Entonces, hasta que no sientas remordimiento en tu corazón por las malas noticias, o sea, de que te vas a ir al infierno, las buenas noticias no van a surtir efecto. ¿Sí me explico? Así, si alguien te está diciendo unas buenas noticias, pero tú ni siquiera creíste las malas, ni siquiera sabías las malas. Ya, si tú dices a alguien: vea, tú te vas al infierno y necesitas ir con Cristo, ¿y por qué? Si yo soy buena persona, ¿qué tienes tú? ¿Qué soberbia eres? ¿Por qué me andas diciendo eso? ¿Sí me explico? Porque se cree buena persona. Pero entonces, cuando ya se lo das, se le pones para que él o ella lea la lista de pecados y que ella sea franca o él sea franco y diga: yo sé. Y como les digo, no nos vayan a la lista de los 10 mandamientos, vayan a la interpretación de Jesús en los 10 mandamientos. ¿Acaso nunca has hecho eso? Sí. Ya lo has confesado. Y según aquí la palabra de Dios, te vas a ir al infierno por eso. ¿Quieres eso o te quieres arrepentir?
quiero arrepentir. Es cuando uno empieza la conversión. Por eso la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, es por eso que cuando Jesús predicaba, Él primero esperaba que las personas se arrepintieran antes de decirles las buenas nuevas. Fíjense en Mateo 4:17, cómo predicaba Jesús cuando Él apenas inició su ministerio, a sus 30 años. Mateo 4:17, dice ahí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿y qué era lo que predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí el contexto del reino de los cielos se refiere al juicio. Arrepiéntanse, porque viene Dios. Días antes de que fuera encarcelado Juan el Bautista, él predicaba las mismas palabras para convertir a sus oyentes. Ahí en Mateo 3:1 y 2. Mateo 3:1 y 2, unas citas antes. Fíjense lo que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué? Las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si estás sinceramente arrepentido de tus pecados, reconoces que eres merecedor del infierno, entonces estás listo para escuchar el Evangelio. Jesús usa este orden al predicar. Ahí en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Les digan, ¿cómo dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero las buenas noticias no van a tener ni un sentido si en primer lugar yo no me creo las malas noticias. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las buenas, ahora vamos a ver qué es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y las buenas nuevas son las siguientes. Aquí primero lo voy a decir en mis propias palabras. Que Jesús, el Hijo de Dios, vino en forma humana y pagó la condena de los pecados de todos aquellos que le entreguen su vida a Él. ¿Sí me explico? O sea, Él muere por ti si tú vives por Él. Es un trueque, es un cambio. Yo muero por ti si tú vives por mí. Es un pacto. Eso es lo que estamos haciendo. Pero nadie lo va a querer hacer si realmente no se cree mala persona, no se cree condenado. Pero si tú realmente crees lo que la ley dice, que estás condenado, entonces tú vas a querer cambiar lugar con Cristo. ¿Sí me explico? Sí, Señor, yo quiero que tú mueras por mí, pero no se vale que Él muera por mí y yo no viva por Él. ¿Sí me explico? Es un trueque. Entonces, si tú quieres que yo muera por ti, tú necesitas vivir por mí. Ese es el pacto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, habla acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y lo dice de esta manera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, y este es el Evangelio, fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego ya menciona que como apareció a ellos. Ahora, este Evangelio, como acabamos de leer, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con ese Evangelio según las primeras citas que acabamos de leer? Lo tienes que creer, recibir, perseverar y retener. ¿Para qué? Para ser salvo, según lo que dice ahí en los primeros versículos de 1 Corintios 15. Entonces, el Evangelio es la mejor noticia que un pecador que sabe que se iba al infierno puede recibir. Siempre es la mejor noticia que puedes tener si crees que estás condenado.
¿Sí me explico? O sea, si realmente no te arrepientes, si realmente no crees que te vas a ir al infierno, no, para ti no es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque dices, pues yo como que ya me voy al cielo, porque soy bueno. ¿Sí me explico? Entonces la ley te pone en la cara, no eres bueno, te mereces el infierno. Entonces ya cuando crees eso, que eres un pecador y que se merece ir al infierno, entonces las buenas noticias del Evangelio son refrescantes. Yo no tengo que pagar por mis pecados, Cristo lo quiere hacer por mí, pero siempre y cuando yo entregue mi vida, yo rinde mi vida a Él, yo me convierta a Él. Fíjense lo que dice Gálatas 3, 24 al 27. Gálatas 3, 24 al 27. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestro tutor. La ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. O sea, la ley, el propósito de la ley era guiarnos a Cristo. Porque la ley nos decía el gran problema: estás condenado. ¿Cuál es la solución? No me sale una, es Cristo. A fin, fíjense lo que dice ahí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es algo muy claro. Fíjense la cita que ya vimos, que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Pero dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque ya estamos bajo ¿quién? Bajo Cristo. Versículo 26. Pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque, versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Pues la manera en que uno obedece el Evangelio es bautizándose, como dijo Pedro en la primera predicación del Evangelio. Ahí en Hechos 2.38. Hechos 2.38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ese es el mensaje de hoy acerca de los 10 mandamientos. La ley era para que veamos qué tan pecaminosos somos, qué tan pecadores somos, qué tan condenados estamos. Y entonces nos guía a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que nos puede salvar. Como Él nunca pecó, Él no quedó muerto ahí, sino que resucitó. Entonces Él, Cristo, me ofrece: mira, yo muero por ti, pero si tú vives por mí. Y una persona que se bautiza y no cambia, es una persona que realmente nunca creyó que estaba perdida. ¿Sí me explico? Una persona que no cambia, que dice que cree en Cristo pero no cambia, es una persona que realmente no cree que en primer lugar estaba perdido, que estaba condenado. Entonces por eso es bien importante darle a entender a las personas cuál es la ley, y cuál es el juicio, y cuál es la sentencia de los pecados que estamos cometiendo, para que entonces la persona diga: auxilio, ¿sí me explico? ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como decían las personas de la comunidad, qué culpable ser. Y entonces eso se puede decir: hay un camino, es Cristo. Pero entonces, hasta entonces, la persona, cuando sea convencida de su pecado, su maldad, y reconozca que se va a ir al infierno, entonces no va a apreciar el Evangelio y no se va a convertir en serio. Entonces ese es el mensaje del día de hoy. Y como les digo, si lo tenemos ahí en folletos. Pero si entonces una persona aquí, ¿verdad?, quiere convertirse el día de hoy, quiere ser, dice: yo quiero arrepentirme en serio y quiero bautizarme en ese momento, yo quiero bajar las aguas del bautismo para que Dios perdone mis pecados y me dé su Santo Espíritu, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Entonces usted lo puede hacer el día de hoy, esa decisión. También si una persona ya es cristiana y se alejó, como vimos, ¿verdad?, que es posible, entonces también ya regrese arrepentida y restaure su relación con Dios. Amén. Dios los bendiga.